y género. Yo quisiera como chuparle el cerebro. Nunca la mujer blanca ha necesitado la palabra hembra. Me parece, amiga, malo para todas. Somos volcanes. Bueno, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al cuarto episodio de este podcast que nos está encantando hacer. Somos Volcanes, un podcast sobre dilemas feministas de la revista Volcánicas. Volcánicas es una revista digital feminista latinoamericana. Nos encuentran en Instagram y en TikTok como Volcánicas Revista y en X como Volcánicas Rev. Y bueno, yo soy Catalina Ruiz Navarro, soy filósofa y periodista colombiana, vivo en México hace muchos años, soy Escorpio y soy directora y cofundadora de la revista Volcánicas y de otro proyecto espectacular que tenemos para creadoras digitales de contenido feminista, Creadoras Camp. Y estoy acá con mi compañera de aventuras feministas, Itamaría. Itamaría, preséntate, por favor. Bueno, hola Kat, yo soy Itamaría, economista feminista, caleña, pisciana, editora de audiencias y contenidos en Revista Volcánicas, editora de la invitada que tenemos hoy, que ya les voy a decir quién es, pero va a arder nuevamente Twitter, va a arder el mundo. Hoy tenemos a la segunda invitada del podcast, es una invitada fantástica que admiramos muchísimo, o sea, yo quisiera como chuparle el cerebro, porque es brillante. Ella se presenta a sí misma como negra matatana dominico-mexicana, heterodisidente, travesti, anticolonial, boguera, marica, agitadora, antirracista, tercermundista y criminal. O sea, una invitada tranqui, que además escribió este libro, también con un título muy tranqui, que se llama El feminismo ya fue, y pues ella misma nos va a explicar por qué se titula así su primer libro, ya viene el segundo en camino. Ella es, por supuesto, redoble de tambores, serpentina, fuegos artificiales, Micaela Drulart. Mica, te amamos. Ay, gracias. Bienvenida. Gracias, Ita. Qué linda presentación. Hola, Cata. Qué bonito estar acá. Me siento en casa. Yo siempre me he sentido muy en casa en Volcánicas. Y nada, pues estoy contenta aquí. Saqué mi taza favorita que se llama Lágrimas Terf. Me estoy tomando el café acá. Entonces voy a estar tomando un cafecito. Espero que no me envenenen estas lágrimas, pero bueno, me parece súper bonito estar acá conversando con ustedes. Y nada, súper feliz. Gracias. Pues Mica está hoy con nosotros porque hoy el tema de nuestros dilemas feministas son la transfobia, el feminismo blanco y los discursos de odio. Antes de que sigamos adelante, acuérdense de visitarnos en YouTube, en Spotify, para que vayan a ver y escuchar los 3 primeros capítulos que ya están publicados. Activen la campanita, suscríbanse, denle seguir al podcast en Spotify para que sepan en qué andamos. Y gracias por los comentarios que nos están dejando. Nos alegra mucho ver que van conectando con este proyecto que a nosotras nos está encantando hacer. Con eso dicho, la razón por la que vamos a hablar hoy de transfobia es un caso verdaderamente escabroso que ocurrió en Colombia. Este caso, ya a estas alturas, yo creo que le dio la vuelta al mundo. Es uno de los casos más crueles de transfobia, crueldad, valga la redundancia, y sevicia contra una mujer trans. Ocurrió en Bello, Antioquia, el 4 de abril. Asesinaron a Sara Lamillerey y antes de asesinarla, pues la violentaron con tal brutalidad que rompieron sus brazos, sus piernas, la arrojaron a una quebrada para que se ahogara. En esta quebrada y en este estado de vulnerabilidad y agonía, hubo gente que en lugar de ayudarla la grabó en un video que posteriormente publicaron y que sigue circulando en redes sociales y que también es absolutamente revictimizante. Y finalmente a Sara la sacan de la quebrada, la llevan a una clínica, pero ya es muy tarde. La gravedad de sus heridas y el tiempo que pasó y la hipotermia con la que llegó, pues fueron tan graves que Sara murió víctima de este ataque brutal de transfobia y de violencia. Y después de muerta incluso,
la violencia no paraba, la violencia seguía evidenciándose en los comentarios en redes sociales que la malgenerizaban, es decir, que se referían a ella en masculino y no en femenino, que es su pronombre, llamándola también con su dead name o el nombre que tenía antes de su transición, que es también un acto muy violento que vulnera sus derechos. Y no solamente usuarios y usuarias en redes sociales, sino los medios de comunicación también, ¿no? Desde CNN hasta medios locales, hasta funcionarios de la alcaldía de Bello, que salieron también a referirse a ella en masculino y por su dead name. Entonces, pues este caso ha destapado muchas cosas que no son nuevas, que las personas trans vienen denunciando desde hace mucho tiempo, una violencia que se ensaña y que se encarna y que se interseca y que atraviesa de muchas formas los cuerpos sexodisidentes, generodisidentes. En este caso particular, bueno, todavía hay muchas cosas por investigar, la investigación está abierta, se cree que también pudo tratarse de grupos criminales paramilitares y esto no deja por fuera también la transfobia, ¿no? Porque hay intersecciones de violencias, no son cosas aisladas, también hay más de 20 casos solo este año de violencias contra personas LGBT más en Colombia. Y pues la cifra de transfeminicidios también sigue subiendo y sigue siendo un tema que no es aislado. Entonces yo quisiera primero que habláramos de este caso que no podemos dejar pasar, porque también nos expone lo rota y lo muerta que está esta sociedad ante estos crímenes y ante las reacciones posteriores a los crímenes. Mientras te escuchaba, Ita, o sea, a mí me pone muy sensible este tema, me pone muy sensible porque no es un caso aislado, no es un homicidio más, es un castigo, es una pedagogía, ¿no? Citando a Rita Segato, de la crueldad que se escenifica para dar un mensaje muy claro, y es que las vidas trans y las vidas de las travestis, de las mujeres trans particularmente, no tienen derecho a ser vidas vivibles, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde pues la transfobia no es una narrativa y un discurso que se quede en palabras, ¿no? Sino que se materializa en la violencia más letal y en los cuerpos de nosotras, ¿no? Y que eso tiene que ver con estas mujeres trans y con estas travestis que les atraviesan pues realidades que tienen que ver con una clase, que tiene que ver con una racialización, que tiene que ver con un contexto. O sea, no estamos hablando de personas trans que viven en un contexto privilegiado, que también se pueden contar con una mano, sino estamos hablando de personas que, derivado de quiénes son, de cómo se manifiestan en el mundo, que desobedecen un mandato que es profundamente tenaz, que es la naturalización de la cisgeneridad, ¿no? De esta lógica binaria. Recuerden que una crece desde chiquita creyendo que hombre y mujer los hizo Dios, ¿no? Esto de Adán y Eva lo traemos inscrito desde las instituciones pues educativas y culturales desde que nacemos, ¿no? Porque esta sociedad así lo ha construido, así ha construido el mundo en esta lógica binaria donde solamente se puede existir si se es hombre y mujer cis. Y cuando alguien, ¿no? Derivado de procesos de politización, derivado de que descubre en algún momento de que esta lógica binaria de género tiene que ver con el colonialismo, derivado de nuestro deseo, de nuestra autonomía, ¿no? Encontramos otras formas de manifestarnos en el mundo. Pues nuestros cuerpos son castigables, ¿no? Y eso habla de lo cruel que es esa sociedad y cómo, fíjense que yo estaba pensando ayer que esta lógica, como que este mecanismo del genocidio no solamente sucede en Palestina, sino que también hay un genocidio travesti, hay un genocidio contra feminidades, hay un genocidio contra personas racializadas, hay un genocidio que se suscribe en una lógica de salud, entendiendo que la salud también es un derecho privatizado. Y yo creo que las personas trans también están experimentando una violencia letal, porque este mundo que tiene estas categorías tan estables en una lógica colonial no está dispuesta a poder, pues revelarse como es, ¿no? Que son literalmente categorías que nos quedan chicas, categorías que son muy violentas, muy opresivas. Y lo que pasó con Sara es un ejemplo de eso. Yo decía también en algún momento que este video no es un accidente, ¿no? De que, ay, perdón, subí el video.
como tampoco es un accidente cuando los medios de comunicación se paran y dicen fulanita de tal, con el nombre, sabiendo que están hablando de una persona trans, ¿no? Y que tenía ya un proceso de socialización público, que la gente reconocía ese sujeto y a esa persona, ¿no? Con un nombre que eligió, ¿no? Como se entendía en el mundo. Eso no son accidentes, sino que son mensajes, ¿no? Esos son mensajes. Esos medios de comunicación que presentan eso, nos está diciendo que ese es el precio que se paga cuando uno es travesti en un mundo binario, cis, homofóbico, transfóbico y profundamente patriarcal, ¿no? Que está anclado en una colonialidad tenaz. Entonces, no sé, yo la verdad, no sé si ser esperanzadora, no sé si hay justicia en este mundo, no sé si exigir justicia, porque a veces cuando exigimos justicia lo que estamos pidiendo es que se respeten los derechos humanos, pero a veces digo, neta, tenemos derechos humanos, yo no estoy tan segura de eso, ¿no? O sea, parecería que la justicia y los derechos humanos más fundamentales que siempre exigimos están hechos como para ciertos cuerpos que ya tienen ciertos privilegios, ¿no? Y que hay cuerpos que hasta se escapan de un nivel de humanidad, o sea, que ya son concebidos como cuerpos no humanos, que hasta reclamar derechos humanos y libertades fundamentales parece desquiciado. Entonces, creo que, no sé, es muy fuerte esto, la verdad. Yo quería agregar algo al caso de Sara. Sara tenía 32 años, 3 años menos de la expectativa de vida que tienen las personas trans en Colombia y en América Latina. Y creo que esto tendría que sacudir o conmocionar a la sociedad desde otro lugar, no solo desde el morbo por haber visto el video, sino desde esta realidad que nos vienen, desde esta realidad que se viene alertando desde hace mucho tiempo y que no se ha atendido. Y también con respecto a esta revictimización y a todas las veces que siguen matando a Sara, en Volcánicas publicamos una guía para no revictimizar en el cubrimiento de estas noticias y hablemos de la importancia también de cuidar las imágenes, de cuidar la dignidad de las personas. Pensemos en la mamá de Sara, que ya se ha pronunciado en medios de comunicación frente a esto y que ha dicho lo doloroso que es para ella ver este video. Pensemos en la familia, en las amigas, pensemos también en las personas trans que están viendo constantemente esto como una amenaza, como lo que dice Mika, una advertencia, ¿no? Y también pensemos en el daño que se hace porque la gente, la gente es muy cruel y creo que también hay un odio ahí en el afán de malgenerizar. Yo veo que esto en redes sociales cada vez cobra mucha más fuerza, más impunidad y se normaliza más, ¿no? Y se hace no solo desde la falsa pedagogía que hacen algunas críticas de género, autodenominadas críticas de género que lo que son es conservadoras de género, ahora hablamos de esto, pero también desde la burla. Y pues nada, por ahí tenemos esta guía disponible para quienes estén interesadas, interesados, interesades en dejar de replicar esa revictimización. A mí una de las cosas que más me chocó en las reacciones de la gente, porque como esto salió de la burbuja, había varias influencers, pues que no están cercanas al tema, haciendo un video al respecto, y me chocaba mucho que vi a varias decir, nadie merece morir así, pero la frase no dicha después del nadie merece morir así es, ni siquiera una persona trans. Y esa frase no dicha, que no se dice porque nos damos cuenta de lo hijueputa que es, pero es esa frase queda en el aire cuando dicen nadie merece morir así, y habla todavía como de lo difícil que es en esta sociedad entender las identidades trans, y creo que sobre todo entender por qué defender las vidas dignas de las personas trans es defender la vida de todo el mundo alrededor. O sea, estas son las personas más vulnerables en la sociedad, pero estas cosas por las cuales las persiguen son exactamente las mismas cosas del patriarcado. Entonces, antes de seguir, porque yo sé que hay personas que nos están escuchando, pero en el momento no están familiarizadas con los términos que estamos usando, definamos, Mika, ¿qué estamos diciendo cuando decimos una persona trans? ¿Eso qué significa? ¿Y qué significa ser una persona cis?
Bueno, buenísimo. Mira, pues yo quiero decir antes de responder esta pregunta el significado de lo cis y de lo trans y Taikata. Y es que más allá del tratamiento que se le dio en medios, que es un efecto de un problema mayor, que es el asesinato de personas trans por ser quienes son, ese es el problema grave, ¿no? Que tiene que ver con transfobia, con colonialidad. Aquel mensaje muy claro es que la transfobia o cualquier discurso que vengan de feministas esencialistas de género que niegan, ¿no?, derechos de personas trans, el mensaje que hay en el fondo es que las personas trans no existen. Vale, es una cosa muy fuerte, es una cosa profundamente dolorosa. Las personas trans no existen. En consecuencia, si tú te afirmas contra todo pronóstico y todo mandato de género, ¿no?, en la matriz heterosexual y todo, como una persona trans y existe, como yo ahorita estoy aquí con usted y yo soy una travesti, o sea, yo existo y tengo una materialidad y me vivo como travesti y este mundo, por más que me niegue, me percibe como una persona trans, sabe que existo. Entonces, el efecto o la pena que se utiliza acá es el asesinato y el exterminio de las personas trans. O sea, vimos a Sara en ese video horrible. Condenamos la revictimización que hacen estos medios de comunicación horrible, porque ustedes saben que el capitalismo todo lo convierte en mercancía y el morbo también es un producto que se vende, juegan con las emociones, lo sabemos, y tiene que ver con toda esta lógica súper insensible en la cual se maneja este capitalismo tardío, racial, etcétera. Pero más allá de la crítica que podemos hacer al video y todo eso, la malgenerización, etcétera, es que las vidas trans son sujetos negados. Las vidas trans son sujetos negados. Y mientras se sigan reafirmando como trans, el mensaje es este. Y me parece eso brutal porque entonces le hacemos una pregunta a la audiencia, ¿qué tipo de mundo estamos viviendo? Donde hay sujetos que son negados por el simple hecho de existir en sus términos y sin hacerle daño a nadie, porque una no anda haciéndole daño a nadie, ¿no? Y bueno, y respondiendo a esta pregunta, Cata, a ver, lo cis y lo trans. Voy a empezar por lo cis porque creo que es más fácil luego explicar lo trans. Pues seguro la gente que nos escucha ve con normalidad que cuando va a un centro comercial, a la escuela, a cualquier institución pública, en la calle, va a encontrar espacios separados como los baños, por ejemplo, mujeres y hombres, ¿no? Entonces vivimos en un mundo donde se da por sentado que las personas nacen hombres y mujeres. La categoría hombre y mujer son dos categorías, gente, que se construyen culturalmente, históricamente, políticamente y que no siempre han existido en toda la historia de la humanidad y que no han estado presentes como lo conocemos ahorita. Entonces, esas dos categorías están ligadas a otras lógicas como la heterosexualidad, porque no solamente son hombres y mujeres, sino que son hombres y mujeres heterosexuales, ¿no? Entonces, las personas trans somos aquellas que esta sociedad nos nombró hombres y mujeres a partir de un dimorfismo sexual, es decir, quien tiene pene es hombre y quien tiene vulva es mujer y se acabó, pero que luego desobedecemos ese mandato de género. No estamos inconformes con ese nombramiento de género y decimos, pues esto no es un destino, ¿no? Y nos manifestamos como persona trans. Entonces somos mujeres trans, somos hombres trans, somos transmasculinidades, es decir, que no somos personas cis. Las personas cis, y eso no significa que esté mal, ahorita lo podemos desmenuzar, pero las personas cis son aquellas que desde la clínica, cuando el médico preguntó, o el tío, o la tía, o la mamá, dijo, ¿qué es? ¿No? Grita el doctor y dice, niña. Entonces, a partir de ahí se va poniendo en funcionamiento toda una maquinaria cultural que va socializando ese cuerpo como una niña que luego se convierte en mujer y esa persona luego está adulta y dice, bueno, pues no me molesta tanto esto, puedo ser mujer y puedo vivir con esto. Y así pasa también con los hombres. Con nosotras pasa lo mismo, conmigo pasó, ¿no? Cuando mi abuela preguntó, ¿qué es? Mami le respondió, es niño. Luego yo iba creciendo y dije, oigan, como que esto me aprieta mucho, no estoy conforme, siento otras cosas, me asfixia esta situación, entonces devine travesti, entonces soy una persona trans. Aquellas que nos declaramos inconformes con los mandatos de, pues de identidad en términos cis. Y ahorita si quieren podemos ver de dónde viene todo eso, porque todo eso tiene un origen súper colonial. Oye, incluso desde antes de nacer, porque en el gender reveal, ya en esta costumbre espantosa que coge cada vez más fuerza en nuestros países latinoamericanos, que no viene de acá,
pues ya se está afirmando y predisponiendo todo un set de bienvenida al mundo para adecuar a esta persona al género que se le va a asignar, ¿no? A mí, a mí lo que me parece es que, por ejemplo, no es necesariamente malo que existan unos géneros o que una persona diga, mi género es el de una mujer. Eso en sí mismo no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que tengan que ser unas cajas que se convierten como en cárceles. Definitivamente el género, por razones que en últimas son bastante arbitrarias, es una categoría súper importante para navegar la sociedad humana. Esto yo lo veo mucho. Ahora que soy mamá, hace poquito me encontré con un término sobre los niños como menores de 4 años que dicen son detectives del género, porque ellos están tratando para navegar el mundo de descifrar, bueno, ¿qué es de niñas? ¿Qué es de niños? Y yo en dónde estoy en ese universo, pero en verdad es una cosa muy arbitraria, como si hubiéramos dividido el mundo entre zurdos y diestros. A partir de una característica física que digamos que a mí lo zurda o la diestra se me puede notar en público. Tú ves con qué mano escribo yo en mi cuaderno, pero los genitales, como que siento que esta obsesión genital es una cosa bien extraña, porque bueno, aquí están escuchando un podcast quienes escuchan, salvo contadas excepciones en mi caso, pues no conocen nuestros genitales, no los han visto y sin embargo están aquí teniendo unas cosas que asumen sobre nuestros cuerpos, pero yo no voy por la calle antes de entrar a un baño mostrándole el chocho a la señora que está a la puerta del baño para ver si me deja entrar. Entonces como que también tenemos que darnos cuenta que esto no es una cosa, o que esta histeria con los baños neutros, pero en el avión no le ves ningún problema, en el avión los baños son neutros, bebé, en tu casa son neutros, entonces, o no quiero que un hombre se meta al baño, mujeres, bueno, si obligas a un hombre trans a meterse a un baño mujeres, lo que vas a tener es a un hombre en el baño mujeres, y eso también, ¿qué significa? O sea, pienso y también decir que ser mujer siempre es una producción, o sea, como voy a decir algo obvio, pero algunos hombres a veces se confunden, yo no me levanté así. Yo me levanté, me bañé, me maquillé, me hice un corte de pelo que me gusta y que se lee como femenino, y me compré esta cosa de tigre y de satín que también se lee femenina. Entonces ustedes saben que yo soy mujer porque yo cogí unos símbolos y me los puse literalmente en la cara, en el cuerpo, para señalarles a ustedes que me traten en femenino. Pero ninguna de ustedes dos me ha visto a los genitales, por ejemplo. Y la feminidad siempre es una producción, incluso si eres una mujer cis. O sea, nunca no estamos, así como la masculinidad también es una cultura y una producción, y hacerse el nudito de la corbata y pulirse el bigote, eso todo tiene su chiste, quizás perdido en muchos, pero ahí hay unas series de lenguajes que pueden verse como una cosa placentera. El problema es cuando el género deja de ser una herramienta más de muchas que tenemos para expresar nuestra personalidad al mundo y se convierte en una cárcel fascista que nos quieren imponer desde afuera. Que de hecho esta pregunta o estos cuestionamientos sobre la performatividad del género, porque sí, lo femenino es performance, lo masculino es performance. Hablábamos en el capítulo pasado de esos códigos de performatividad de los hombres. Esas preguntas y esos cuestionamientos, pues al final son lo que dan origen al feminismo, ¿no? Hay un video que circula mucho recientemente de una entrevista de Judith Butler que habla de esto, como la pregunta sobre lo que es, ¿qué es ser mujer? ¿Qué define a una mujer? Si son los roles que se han impuesto, si son estas características performativas, ¿qué es lo que da origen al feminismo? Y que ojalá que no sea una pregunta que tenga una respuesta taxativa, ¿no? Porque ahí termina todo, es una pregunta que siempre ha estado abierta y que va a seguir abierta. Y que de la única manera que se puede responder es de una manera totalizante, universalizante, dejando a muchas otras experiencias fuera.
porque de qué manera Hillary Clinton, ¿no? O de qué manera Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea y que patrocina el genocidio en Gaza, por ejemplo, es hermana de la Palestina, o de una mujer, no sé, favelada en Brasil, o de una mujer de la periferia víctima del conflicto armado en Colombia. De la única manera que ese nexo se hace así incuestionable y de manera natural es clasificando y nombrando lo que se tiene entre las piernas y decir, ok, ya tengo un sujeto unificado. Y cualquier sujeto unificado es un sujeto que borra muchas otras experiencias y muchas otras formas de existir, ¿no? Y todo esto tiene que ver con esta lógica también porque, a ver, la gente trans no anda negando la existencia de la gente cis. Fíjense cómo funciona el fascismo, ¿no? El fascismo es una cosa de coartar la diferencia, ¿no? De coartar, de eliminar lo diferente. Porque la gente trans lo que dice es como, ay, vale, perfecto, se puede ser trans, se puede ser cis, reconoce a sus amistades cis, a sus familiares cis, a toda la sociedad como cis, pero dice, hay otras formas de existir que no solamente es en este orden de los cis y de lo binario. Ya vemos personas que somos no binarias, ya vemos personas que somos travestis, que somos disidentes de género. Y la propuesta que estamos haciendo es una propuesta plural, ¿no? De una pluralidad de existencia que estemos en el mundo. Pero la respuesta que recibimos es contraria, es una respuesta totalizante donde dicen la única forma que se puede existir en el mundo es siendo mujer y hombre cis y no hay otra manera. Y hacen una asociación que tiene que ver con esto que tú decías, Cata, en relación a los baños, porque ¿qué pasa? Que esa gente cree, fíjense, es una cosa muy maquiavélica y muy teoría creacionista de Papá Dios y del cristianismo y todo esto, porque es como mujer y hombre, pero mujer y hombre siempre heterosexuales, porque el deseo y la orientación sexual está asociado a eso. Entonces, ¿por qué yo no quiero que un hombre esté en el baño de las mujeres? Porque las mujeres no se gustan entre ellas. Las mujeres no tienen que estar mirando unas tetas de aquí para allá. Todas las mujeres son heterosexuales. Todo deseo de la mujer está dirigido a una mirada masculina. Está dirigido a los hombres siempre cis. Y los hombres, todos los hombres son heteros. Es decir, hay una homofobia y una lesbofobia y una, no sé cómo llamarle a esto, tan tenaz, que hay una asociación natural, es decir, naturalizan el deseo y naturalizan lo que se ha construido social y culturalmente. Entonces, no solo somos hombres y mujeres cis, sino que somos hombres y mujeres cis heterosexuales cuyo deseo siempre está dirigido al otro. En consecuencia, vamos a construir estas cárceles y esos espacios seguros entre los cuerpos que tienen pues una única forma de genitalidad, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nos damos cuenta que de la única manera que se pueden construir categorías tan fijas es de la única manera que nuestros cuerpos pueden ser controlados también. O sea, ¿qué rol tiene el ser mujer y el ser hombre en el capitalismo? Porque esto no es la gente que nos esté escuchando. También dirá, sí, pero bueno, o sea, ¿de dónde viene esto? O sea, es que no hay capitalismo sin hombres y mujeres. No hay instituciones. Pensemos, por ejemplo, en las instituciones culturales históricas que nos formamos como hombres y mujeres. Pensemos en la iglesia, pensemos en el catecismo, pensemos en las instituciones de gobierno, pensemos en la escuela, pensemos en nuestra familia, piensen en la monogamia, el matrimonio, la heterosexualidad. Toda esa vaina se sostiene en la construcción y, mejor dicho, en la naturalización de la diferencia que se construye social y culturalmente. Por eso, ya que tú trajiste a Judith Butlerita, por eso es que Judith Butler, las feministas esencialistas de género la odian, porque ella lo que dijo al final, es que al final eso que ustedes le están llamando sexo, que es algo natural, y al género como algo cultural, en realidad fue al revés. Es decir, nuestra socialización en términos de género, en la matriz heterosexual binaria, ¿no? Hombres y mujeres, fue a construir al sexo como una cuestión natural para legitimar luego el género como una cuestión cultural, ¿no? Entonces, por eso nos asesinan, chicas. Por eso es que están tan imputados y tan imputadas con las personas que desobedecemos los mandatos de género, porque desnaturalizamos las bases de esta sociedad moderna colonial, que es el binarismo de género, y que ustedes saben que no hay patriarcado sin binarismo de género. No hay patriarcado ni capitalismo sin tener esas categorías tan claras, ¿no? Y ya. Porque hay una cosa que es el esencialismo biológico, y esto es muy importante entender que esto está en la raíz de la crítica feminista, porque el esencialismo biológico es básicamente decir, ok, aquí hay una persona que tiene útero, acá hay una persona que no tiene útero, esta persona puede gestar, esta no. Y a partir de ahí
vamos a decir que estas personas son radicalmente diferentes, como si de ese útero o de ese pene o testículos emanaran una serie de características que se extienden a tu personalidad y tu forma de ser. El problema que esto tiene es que si somos radicalmente diferentes, vamos necesariamente a tener lugares radicalmente diferentes en la sociedad y por lo tanto derechos diferentes. Y entonces en el momento que uno cae en el esencialismo de género, está justificando la discriminación y está justificando que se construyan dos tipos de ser humano, uno de primera categoría, otro de segunda categoría, y luego de ahí terceras, cuartas, quintas categorías. Y entonces por eso es una cosa tan peligrosa. Y pienso que el esencialismo biológico, su forma más extrema es la transfobia. Pero está desde, es que las mujeres somos mejores para cuidar, es que somos más dulces, es que somos más amables. Incluso a veces esto se presenta como una cosa positiva porque van a decir algo bueno de las mujeres supuestamente, que curiosamente siempre va por la línea de que somos dulces, suaves y que por eso deberíamos hacer trabajos de cuidado no remunerados. Pero al final ahí hay una razón económica de que vayamos a hacer estas diferencias y por eso es tan peligroso. Y entonces, digamos que la transfobia es el extremo máximo, pero las mujeres cis todo el tiempo nos están fiscalizando cómo vivimos la feminidad, porque miren que ni siquiera las mujeres cis nunca somos suficientemente femeninas para este estándar inalcanzable que nos están poniendo frente a la cara como una zanahoria. Ya vas a llegar, ya vas a... Ay, pero entonces tu piel. Ya no, pero es que eres gorda. Ya no, pero muy parda. Entonces, o no hablas suficientemente suavecito, o porque tienes las rodillas tan negras, o no sé, o sea, esto de verdad tiene puntos en que se vuelve súper random esa fiscalización de los cuerpos. Y ahora que hablabas de esencialismo biológico y conectándolo también con las explicaciones de Mika, es muy peligroso para que se entienda el punto al que se han normalizado estos discursos, a dónde nos quiere devolver, a cuánto nos retrocede en el discurso también que se ha logrado avanzar. Y es que ese esencialismo biológico está ligado a esta idea del destino biológico, del que parte la separación, ¿no? Y es, si tú tienes útero, entonces tú vas a funcionarle a este sistema desde la reproducción de seres humanos gratis para sostener las fuerzas de trabajo de estos sistemas de explotación, que son al final lo que son. Y si no, entonces vamos a ver cómo te ponemos a producirle a este sistema en otras formas de explotación, en otros trabajos afuera de lo doméstico, ¿no? Y al final ese esencialismo biológico o esa obsesión con lo genital, que además es una obsesión muy perdida porque tú no sabes tampoco las construcciones del sexo también no necesariamente se pueden fiscalizar a simple vista. Tú no sabes cómo son mis cromosomas, tú no sabes realmente lo que pasa en mi cuerpo. Si me hice una esterectomía, mis hormonas, cómo funcionan, ¿sabes? Esto no es una fórmula única y universal. Lo que se ha universalizado como fórmula de sexo es una concepción muy limitada, eurocéntrica, y completamente blanca y racista, ¿no? Entonces creo que todo esto tiene que ver con devolvernos a unas concepciones muy antiguas que permitían mantener a las personas en esas jaulas, en esas cajas, para que funcionaran sin refutarle a los sistemas. Y es muy triste que personas que crean que están liberándonos de alguna tara, personas que crean que defienden o que avanzan los derechos humanos, quieran devolvernos a ese lugar. Mika, tú estabas ahorita diciendo que la transfobia y el terfismo eran coloniales, y también acabo de decir que este es un sistema que se impuso en el mundo, pero ¿por qué no nos explicas un poquito la conexión entre el colonialismo y el terfismo?
Va, perfecto. Fíjate que mientras hablaba me acordé del caso de Iman Khalif, que pues lo documentamos y hablamos muchísimo de eso. Y es que la transfobia no solamente afecta a personas trans, a mujeres trans, a, no sé, en su pluralidad, a transmasculinidades, sino también incluso a personas cis, ¿no? Y eso no son tampoco casos aislados, porque la construcción universal de cómo se tendría que ver una mujer o un hombre siempre va a ser una construcción totalmente limitada. Y no solamente limitada, sino que si vivimos en un mundo donde hay ciertos estándares estéticos de cómo se tiene que ver una mujer y cómo se tiene que ver un hombre, no tenemos que tener mucha bibliografía para poder determinar que esos estándares van a ser blancos y eurocéntricos, ¿no? O sea, vamos a buscar una mujer que, pues ya ustedes saben, que sea 90, 60, 90, que siempre tenga el cabello de una manera perfecta, que tenga unos rasgos muy determinados y que responde a un mandato de feminidad que lo asocian a una identidad determinada, ¿no? Porque toda esta lógica transfóbica niega de que hay hombres femeninos y hay mujeres masculinas, ¿no? Entonces toda mujer tiene que ser femenina y todo hombre tiene que ser masculino, porque todo eso está asociado y construido en una clave biologicista. Y ahí, o sea, se construye de esa manera justamente como para poder demostrar su estabilidad, pero desde que jalamos del hilo nos damos cuenta que no es tan estable como se nos ha contado, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde viene todo eso, no? Que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver sobre la construcción de las identidades mujeres y hombres desde una perspectiva completamente colonial. Y quiero recomendar dos bibliografías para la gente que nos esté escuchando. La primera se llama Invención de las Mujeres, de Oyeronke Oyegumi, que aquí hemos leído, quienes estamos en este espacio también, que Oyeronke Oyegumi demuestra desde una perspectiva antropológica cómo en la sociedad Oyo-Yoruba, antes de la irrupción colonial en África, no existía la palabra mujer y en consecuencia no existía la palabra hombre, ¿no? Porque cuando hablamos de la identidad mujer estamos hablando de hombres también, porque recuerden que esta sociedad binaria de género construye esas categorías en relación. O sea, yo soy un hombre en cuanto yo no soy una mujer y yo soy una mujer en cuanto yo no soy un hombre. Por eso cuando aparece una travesti que dice que es una mujer, que está habitando esa categoría, se vuelven absolutamente pues desquiciados porque no están comprendiendo que son categorías políticas, históricas, culturales que se han construido así, ¿no? Entonces, bueno, Oyeronke Oyegumi en este libro habla cómo había toda una sociabilidad, ¿no? Una organización social en la sociedad Oyo-Yoruba que giraba en torno a una serie de categorías y principalmente la categoría de la señoridad. Es decir, que mientras más grande sea una persona, se asume que esa persona tiene más sabiduría y esa persona ocupa un rol en la sociedad determinado en la sociedad Oyo-Yoruba. Pero esa categoría que nosotros conocemos hoy, que es una categoría que está asociado a mandatos de género y a roles de feminidad y que las mujeres ocupan un espacio en la sociedad determinada y que están predeterminadas para el cuidado, para amar, etcétera, etcétera, etcétera. Y los hombres, porque eso tiene que ver también con la lógica dicotómica de toda la filosofía occidental, que ustedes saben que los hombres son cultura y las mujeres son naturaleza. Los hombres son razón y las mujeres son yo no sé qué vaina. Y esa dicotomía se va construyendo en todas las dimensiones del mundo, incluyendo el género. Entonces, el género se construye como una categoría de organización occidental. Y aquí le hago la segunda recomendación de una autora que se llama María Lugones, que ya habla de la colonialidad moderna de género, donde ella dice que el género, o sea, la colonización no solamente inventó la raza, no solamente nombraron al negro, al indio, y al nombrar la diferencia, es decir, al negro y al indio, y atribuirle ciertas características como que eran caníbales, bárbaros, animales, incivilizados, infantilizados, esclavos, esclavizados, etcétera, sino que el género lo que hacía era que era una característica propia de la humanidad y la humanidad solamente podían ser los amos y las amas, es decir, la gente blanca. Se esclaviza a una esclava, se esclaviza a un esclavo, no porque estaban plenamente conscientes los esclavizadores y los colonizadores de que estaban esclavizando a sus iguales, mujeres y hombres, sino que estaban esclavizando a sujetos que no eran humanos y en consecuencia no tenían género. Gente, hay que entender que el género como lo conocemos, mujeres y hombres, son categorías de humanidad. Por ejemplo, pensemos, ustedes saben que todas nuestras conversaciones, donde quiera que estemos, tienen que ver con Palestina.
Hoy se asesina al pueblo palestino porque ¿cómo se refiere el gobierno del Estado sionista de Israel y Occidente en relación a Palestina? Como terroristas, es decir, se construye una categoría como animales no humanos, como terroristas, despropiándoles de género, no son mujeres y hombres, por eso se violan a hombres heterosexuales cis palestinos por parte del ejército de Israel, porque no están violando a un hombre, están violando a un animal no humano, a un terrorista, ¿no? Entonces, la categoría mujer y hombre siempre ha sido una categoría que ha sido exclusiva para cuerpos blancos y personas blancas. Y aquí nos adelantamos un poquito a los 1800 y tanto. Yo recuerdo, hay un texto muy bueno que habla sobre Sojourner Truth, donde Sojourner Truth incluso estuvo en una conferencia en Estados Unidos de sufragistas feministas que estaban luchando por el voto y hasta se quitó la blusa para enseñar las tetas y decirle, miren, soy una mujer. Fíjense qué fuerte, eso parece un paralelismo sobre la lucha y la disputa que hacemos muchas personas trans en este momento, porque las personas trans no hemos sido las primeras que hemos disputado la categoría mujer o la categoría hombre, porque cuando se disputa la categoría mujer y la categoría hombre, en realidad no se está disputando eso, gente. Lo que se está disputando es humanidad. Entonces, cuando Sojourner Truth se para en esta sala y se desnuda para enseñarle eso, o sea, sus pechos y decirle, miren que sí soy una mujer, buscando como una equivalencia con el cuerpo de las mujeres blancas y decirles que en realidad no soy tan mula, en realidad no soy tan yegua, en realidad no soy tan chiva. ¿No se dan cuenta que mi cuerpo se parece más al de ustedes, mujeres blancas, que al cuerpo de una mula, donde me tienen clasificada como hembra? Que por cierto, la palabra hembra es transfóbica, ¿eh? Cuando vemos esas terfas decir hembra humana, siempre han utilizado la palabra hembra para poder deshumanizar a cuerpos racializados. Nunca la mujer blanca ha necesitado la palabra hembra. Siempre la palabra mujer le ha sido suficiente para ser inteligible en este mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de colonialidad, Ita y Cata, concluyendo, estamos hablando justamente de una categoría, mujer y hombre, que en sus inicios fue hecha y construida para cuerpos y personas blancas y que posteriormente personas racializadas y también personas travestis, personas trans y disidentes del sistema sexogénero hemos tenido que disputar para disputar sentidos de humanidad y en consecuencia sentido de respetabilidad y de existencia. Entonces, cuando decimos que es colonial, regresando a Yoronke Oyegumi, estamos diciendo porque eso no siempre ha existido en estos territorios antes de la irrupción colonial, y un ejemplo muy cerquita tenemos el ejemplo pues del pueblo zapoteco, ¿no? La existencia de las personas muxes, y que eso no solamente es exclusivo en el pueblo zapoteco, sino alrededor de todas las culturas y geografías del mundo siempre han existido otras formas de moverse en el mundo, ¿no? Y ya, diría eso. Yo a eso le quisiera añadir que esa heteronorma impuesta es un aplanamiento de las identidades que no fueron binarias en el resto del mundo, pero hubo dos imperios que brillaron por su imposición de la heteronorma, que fueron el imperio inglés y el español. Y que me parece muy importante señalarlo porque la transfobia de hoy en día, yo pienso que hay al menos dos tipos de transfobia. Una transfobia silvestre de persona que ha vivido en la heteronorma y que esto le desajusta sus categorías sobre el mundo, pero esta persona no se ha leído ninguna terfa, no te va a decir hembra humana, no tiene como esas señales en el discurso de que hace parte de una ideología terf. Y hay un terfismo ideologizado que se ha hecho en las universidades, en el periodismo, en los espacios de producción de conocimiento, a donde llegamos con mucha más facilidad las mujeres blancas, cis, hetero, y que los dos como focos de producción de la teoría TERF son precisamente hoy en día Inglaterra y España. Pues no es casualidad porque son los mismos imperios que impusieron esto alrededor del mundo. Una cosa que quería, bueno, les dejo una anécdota como de la historia feminista. Espérate, Ita, antes dime. Tapo, antes de entrar ahí, acotemos unos conceptos también. Transfobia, hemos hablado mucho de transfobia, pero quiero que la definamos. A ver, yo diría... Terfismo, también. Sabemos lo que es terfismo, pero expliquémosle a nuestros oyentes que de pronto no lo sepan. A ver, yo me aviento una definición de transfobia y me dicen qué opinan. Como
un rechazo irracional, porque yo no lo llamaría miedo, una incertidumbre ontológica de la propia identidad que sienten algunas personas cuando se enfrentan con la posibilidad de que el mundo no esté dividido entre personas que son hombres y personas que son mujeres así separados tan perfectamente. Eso diría yo, no sé. Mica, ¿tú cómo la definirías? Sí, pues yo definiría la transfobia como una forma de violencia con orígenes coloniales que se materializa en discursos y en acciones muy concretas que busca, que primero niega la existencia del sujeto trans, es decir, de toda aquella persona que no es cis. Y para negarla se basa en discursos de patologización, de criminalización y en el peor de los casos de asesinato, que es donde se está buscando justamente como la eliminación total de una existencia trans en el mundo. Entonces la transfobia recobra como que tiene diferentes niveles, ¿no? La transfobia puede ser desde el misgender, cuando no respeto la identidad de alguien, pero que al final eso no cobra la vida de una persona, ni quita derechos, pero al mismo tiempo sí niega en ese momento, ejerce una violencia, pero al mismo tiempo puede ser un poco más letal, ¿no? Entonces la transfobia es un discurso colonial y un discurso cisgénero y binario. Y yo sí agregaría en algún momento el miedo como parte de la transfobia o como un constructor quizás de la transfobia, porque al final hay un miedo a esto que se desconoce precisamente por la imposición y por la herencia colonial que siempre ha sido binaria. Y ese miedo termina provocando también muchas violencias y la negación, ¿no? Y la anulación de la existencia. Y sabes también, yo que creo que, ¿dónde creo que opera ese miedo? Creo que estas personas, sobre todo estas feministas que tienen estas posturas transexcluyentes, que ahora podemos hablar un poco más del terfismo, ellas están aferradas a una idea de que la violencia contra las mujeres reside en un órgano, ¿no? A esa genitalización de las violencias y a esa también hiperfiscalización de lo genital desde la idea de que lo bueno y lo malo reside ahí, ¿no? Entonces, pene malo, vagina bueno, víctima. Y al momento de descolocar esta idea y de sacarlo de lo genital y llevarlo a unos sistemas que son externos, pero que interiorizamos, no en un órgano, en todo nuestro ser y en toda nuestra persona, pues les quita su cáliz sagrado, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La piedra filosofal de su ideología. Entonces, les desmontan la militancia y ahí hay un miedo a que les borren también la identidad, que es un miedo irracional completamente como lo explicabas al comienzo tú. Pues bueno, frente a esa pregunta que hacen en relación al terfismo, TERF es un acrónimo descriptivo de una posición política que es feminista, radical, trans, excluyente. Aquí es importante decir que no es que hay feministas que dicen que las personas trans no pueden formar parte del feminismo. La lógica es la siguiente, toda mujer es el sujeto del feminismo. Por lo tanto, ninguna mujer trans y ninguna persona trans puede ser el sujeto del feminismo porque no es una mujer. Hay una negación de la identidad y de la existencia de esa persona. No, entonces de ahí sale la palabra TERF, ¿no? Que es feminista radical, trans excluyente, y le llamamos terfismo, le agregamos el ismo como una forma de construirlo como una ideología, como cuando hablamos de colonialismo, hablamos de feminismo, hablamos de marxismo, como un concepto que abraza un conjunto de ideas, de posicionamientos políticos en relación a algo determinado. Hay ismos que son, no sé, por falta de otra palabra, le llamo positivos, no sé, y hay otros que son totalmente negativos. El fascismo es un ejemplo, el terfismo es un ejemplo, y por otro lado podemos tener al feminismo, aunque hay un feminismo blanco ahí adentro, o podemos tener al marxismo, que sabemos que también hay marxismos blancos y homofóbicos, etcétera, etcétera. Entonces yo lo definiría así, ¿no?
como esa gente que abrazan activamente la negación de las personas trans y en consecuencia están en contra de sus derechos, porque vivimos en una sociedad que cuando no se reconoce al otro se niegan derechos, ¿sabes? O sea, tú para existir en el mundo tienes que tener un reconocimiento político y ese reconocimiento político se da a través de los aparatos culturales, ahí entran medios de comunicación, por ejemplo, revistas como Volcánicas y muchísimas otras de derecha, otros medios pues como Volcánicas y otras que tienen un posicionamiento político distinto, pero también entre el Estado y su gobierno, entra su escuela, sus clínicas, sus instituciones. Entonces, esas son los que reconocen quiénes somos, porque una dice, sí, mujer, incluso siendo cis, ¿no? Y de nuevo quiero regresar a esta historia racial. Las mujeres negras no siempre fueron mujeres, fueron esclavizadas, fueron sujetos que estaban ontológicamente en la posición de una mula, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente lucharon por la categoría mujer negra. No siempre hubo una categoría mujer negra, no siempre hubo una categoría mujer trans, no siempre hubo una categoría mujer de color. Esas categorías fueron peleadas y luchadas porque eran categorías negadas. Entonces la gente que es terfista también son gente que generalmente son racistas porque defienden una idea natural de lo que significa ser mujer. En consecuencia, todo lo que se sale de ese estándar natural de lo que significa ser mujer queda excluido y por lo tanto puede ser sujeto de violencia y la violencia que experimenten está bien. Son gente que hacen apología de la violencia también. Les quiero traer una anécdota de los anales del feminismo, pero porque siento que es muy vigente. La transfobia parece una cosa nueva, pero en verdad esto es una cosa de toda la vida y me parece muy importante reconocer que tiene raíces hondas al interior del feminismo. O sea, la cosa no va a cambiar si nosotros simplemente nos desmarcamos de la transfobia sin hacer una crítica a cómo esto ha estado engranado en mucho del pensamiento feminista. Y la anécdota que yo les traigo es de 1973 en una conferencia que hubo en Los Ángeles pues de mujeres lesbianas y feministas, la West Coast Lesbian Conference. Y una de la vicepresidenta del capítulo de San Francisco de una colectiva que se llamaba Daughters of Bilitis, que era una colectiva lesbiana, era Beth Elliott y ella es una mujer trans. Y también estaba como en la comitiva que estaba organizando el evento, que esto es una cosa que es muy importante. Y una de las keynote speakers en esta conferencia fue una poeta que se llama Robin Morgan, que esto yo lo saqué de un libro de una feminista que me gusta mucho, un libro de este año, Sophie Lewis. El libro se llama Enemy Feminisms y ella cuenta ahí esta anécdota y cuando la cuenta hace como la salvedad que Robin Morgan, aunque estaba de keynote en este evento de mujeres lesbianas, estaba casada con un hombre bueno y vivía con él. Y eso es como un pie de página que le pone Sophie Lewis como para entender un poco la incoherencia que hay detrás de estas cosas. El punto es que ella usó ese discurso para decir que Elliot no debía estar en la conferencia ni que debía ser parte de esto. La gente se empezó a pelear en esta conferencia. Digamos que el apoyo a Elliot fue como 2-1, pero ese 1 es preocupante porque además entre las que se pusieron súper terfas ahí estaban un grupo que se llamaba las Gutter Dykes, que tenían como entrenamiento en combate y en defensa personal. Entonces armó un pleque terrible. Y quiero decirles primero lo que dijo Morgan y luego lo que dijo Elliot al respecto. Morgan en su discurso dijo: yo no voy a llamar a un varón ella. 32 años de sufrimiento en esta sociedad androcéntrica y de sobrevivir me han hecho que me gane el título mujer. De entrada a mí eso me parece muy problemático porque miren que la categoría mujer es algo que se adquiere a través del sufrimiento, que me parece, amiga, malo para todas. Y dice, una caminada en la calle de 5 minutos de un hombre travesti y que lo acosen, algo que de pronto hasta le gusta, y ya con eso se atreve a pensar que puede entender mi dolor.
No todas las mujeres tenemos el mismo dolor. Yo no puedo entender el dolor de una mujer indígena del Amazonas que le están quitando sus tierras y que no vive de su teléfono celular como hago yo. La identidad mujer es una cosa muy vasta y muy grande en este mundo como para que yo pueda entender todos los dolores porque hay muchos que no me van a atravesar. No, en nombre de nuestras madres y en nuestro nombre propio debemos no llamarlo hermana. No sabemos, esto es un argumento típico. Dice que esto que esta mujer estaba haciendo, Elliot, era lo mismo que hacer blackface, que es cuando las personas blancas se pintan la cara de negro para apropiarse y burlarse de la identidad negra, una de las cosas más irrespetuosas que se pueden hacer. Es un oportunista, un infiltrador y un destructor con la mentalidad de un violador. Y miren cómo este paso a decir las personas trans son destructores y violadores. Es una cosa muy fuerte porque ahí derecho viene una deshumanización. Miren que es un proceso de deshumanización muy parecido al que se hace con los migrantes que comen perros y gatos, pues, o sea, y esta idea de que está traicionando la verdad, de que las personas trans son un engaño, una mentira que en algún momento se revela, y que así como nos mienten supuestamente sobre su género, nos van a mentir sobre todo en la vida. Y ustedes, mujeres en esta conferencia, saben quién es él. Ahora, son capaces de dejarlo entrar a sus talleres. ¿Cómo se atreven a permitirle que él exista en este espacio? A lo que Beth Elliott, que es una reina, le contestó: personalmente desconfío de aquellas personas que odian a los hombres más de lo que aman a las mujeres. Pero quería traer este discurso terfo porque estoy segura que muchas personas que nos están escuchando han escuchado cosas similares igualitas ahorita y que de pronto les resuenan, y me parece importante que las desmintamos. Entonces, no, pues Mica, date. Y en relación a lo que decía Ita, que me parece súper interesante, también hay que traer aquí el ensayo que escribió esta Janice Raymond, El Imperio Transexual, ¿no? Que eso tiene años, eso ya también de los años finales de los 70 a los 80, donde el terfismo siempre ha estado presente en el feminismo. Y yo siempre digo en los espacios, gente, el feminismo no nació, o sea, el feminismo nació cis, y en consecuencia el feminismo nació transfóbico. El feminismo nació por y para mujeres blancas. El feminismo nació para representar y buscar la igualdad en términos de posiciones de mujeres burguesas. Incluso, no solamente quedaban fuera las mujeres negras, les recomendamos a la audiencia Mujeres, Raza y Clase de Angela Davis, que lo explica muy bien esto, sino también otras mujeres que podemos leer como blancas, pero que eran obreras, que no tenían la misma posición de clase de las mujeres burguesas que sí querían el voto para tener la misma condición de igualdad que sus varones blancos. Entonces ese feminismo tenía una agenda muy concreta, que no es esta agenda que uno abraza, que dice para las migrantes, para las putas, para las callejeras, para las transexuales, para las travestis, para las negras. No siempre ha sido la casa de la diferencia en términos de Audre Lorde. No siempre ha sido la casa donde cabemos muchas. Siempre ha sido una disputa tenaz. Y es por eso que las negras inventaron su feminismo, ¿eh? No crean que las negras inventaron su feminismo porque es chido tener 2 y 3 y 4. Se lo inventaron porque surge de un desencuentro con cierto feminismo que construye esa categoría mujer que tú caracterizabas, Cata, cuando hablabas sobre qué se entendía como una mujer en esta anécdota que contabas, ¿no? Y quiero responder varias cosas. La primera cosa, quiero empezar como por lo medio último, el disfraz y la comparación que hacen con el blackface, porque eso tiene que ver con racismo. Las personas trans no somos un disfraz. A ver, ¿cómo surge la práctica de blackface? Eso tiene su origen en esta película que se llama El nacimiento de una nación en los Estados Unidos, que era, ustedes saben, quiénes podían ser artistas y quiénes tenían el derecho de poder escenificar un personaje en un teatro o en una película. Personas negras en una sociedad esclavista, gente, obvio que no. El único lugar de la persona negra era ser una persona esclavizada y trabajar hasta morir. Vale, entonces, si Estados Unidos y su aparato y su industria cultural quería hacer una película,
¿Quiénes hacían esa película? Personas negras que se disfrazaban para el papel y posteriormente se quitaban la pintura de la cara. Cuando vemos, por ejemplo, a hombres cis hacer papeles, o sea, hombres cis heterosexuales hacer papeles de mujeres travestis, ¿qué decimos nosotras? Muchas veces, perdónenme, pero ser trans no es un disfraz. Estamos haciendo esa misma crítica. Las personas trans, y evidentemente esta representación del blackface se utilizaba como un dispositivo de construir realidad. Es decir, si yo pinto como criminales, recuerden que esta película narra la historia del mito de hombre violador negro. ¿No? O sea, la película lo que dice, mira cómo los hombres negros son unos depredadores sexuales, hipersexuales, que quieren violar a nuestras mujeres blancas. En consecuencia, todas nosotras como pueblo blanco, el Ku Klux Klan, vamos a perseguir a ese hombre negro y lo vamos a asesinar. Es decir, es un aparato cultural de odio, de genocidio y de exterminio, para poder perseguir a las personas negras, es decir, está estrechamente vinculado con los linchamientos, por ejemplo. Entonces ahí vemos cómo los medios de comunicación y el cine juegan un papel fundamental para justificar la violencia, que esto lo podemos ver hoy en día con las personas trans. Entonces, regresando a este ejemplo de que no es un disfraz, las personas trans, hoy yo no soy Micaela y un par de horas dejo de ser Micaela. O sea, yo soy Micaela hoy, mañana y siempre estoy siendo Micaela porque no es un tema de quitarse. Entonces, ese símil es improcedente. O sea, lógicamente, si lo tenemos que caracterizar, decir, ese símil no procede porque las personas trans no es que hoy son trans y mañana son cis. Las personas trans viven una experiencia trans y es una cuestión que se va, pues, performando y que se va construyendo a través, citando a Bourdieu, un hábitus, ¿no? Todos los días hay una forma de existir en el mundo, como también son las mujeres, como lo que tú decías, Ita, ¿no? Bueno, me puse un labial, me puse esto de animal print que se asocia a las mujeres y lo hago todos los días, lo he hecho toda mi vida. Y por ejemplo, ese labial rojo que te caracteriza, tú siempre tienes la boca roja. Entonces, en consecuencia, no es que un día decides hacerlo o no hacerlo, es que vas construyendo esta identidad y este lugar político como mujer. La otra cosa, ahí podemos ver claramente como una universalización de la experiencia. Cuando estas mujeres dicen, por ejemplo, y aquí eso es historia básica del feminismo, y si me dan 2 minutos se las cuento. Ustedes saben que hay 2 categorías, sexo y género, ¿vale? Las feministas, a ver, gente, el patriarcado existe y el sexismo existe, y eso no lo podemos negar. O sea, vivimos en una sociedad patriarcal donde los valores de cuerpos masculinos se ponen en un lugar a diferencia de otros. Eso es real. Entonces, ¿cómo surge el feminismo? Por más blanco que sea, porque, por ejemplo, hasta la propia Hillary Clinton seguro sufre sexismo en el Partido Demócrata y puede ser una genocida. Claro. Entonces, ¿cómo surge esto? Que ese grupo de mujeres dice, gente, aquí está pasando algo que a mí no me parece justo y hay una desigualdad. ¿Y saben qué están diciendo para justificar la desigualdad que estamos experimentando las mujeres en esta sociedad, refiriéndose a mujeres cis y blancas, no incluían ahí a las mujeres negras? Están diciendo que nosotras estamos en la posición social y cultural que estamos derivado a nuestra naturaleza. ¿Saben? Ahí entra el sexo, es decir, que del cuerpo que yo tengo, la vulva, gente, miren, la palabra vulva tiene un significado que no cayó de la mata, lo construyó instituciones, ¿no? Entonces está diciendo que esa palabra que define la identidad mujer de todas las mujeres en el mundo está asociada por naturaleza a los roles y a la posición que ocupan las mujeres en la sociedad. Pero ¿qué hacen esas feministas? Esas feministas no dieron el siguiente paso y está bien porque era el momento político. Ellas no cuestionaron el sexo. Dijeron, aquí hay una diferencia, es que el sexo no es igual a género y se opusieron al determinismo biológico. Las feministas blancas. O sea, las feministas blancas se opusieron al determinismo biológico y dijeron, ¿saben qué? Aquí hay 2 cosas que son completamente diferentes. Hay una categoría que es sexo y hay una categoría que es género. Y todos estos roles que están en el campo de lo cultural, lo social y lo histórico no va predeterminado con lo otro y comienzan a construir una teoría feminista a partir de ahí. ¿Qué pasa, gente? Que estas feministas no se cuestionaron, o mejor dicho, no se hicieron una pregunta. ¿Cómo se estableció el sexo en nuestro cuerpo? ¿En qué momento fue que le llamé pene a lo que tengo entre las piernas? ¿Y en qué momento fue que le llamé vulva a lo que tengo entre las piernas? Y es lo que hace nuestra maravillosa, aunque sea blanca, pero a mí me encanta, Judy Butler. Que Butler se pregunta,
cómo se estableció el sexo en el cuerpo, lo que no hacen las TERFas, porque las TERFas lo que hacen es que dan por sentado que el cuerpo no está atravesado por la historia y por el poder. De hecho, no se preguntan cómo se construyó nuestro cuerpo. No se hacen esa pregunta. Y ya acabo y te paso la palabra. No dicen... Es que te tengo un pie de página que soporta ve. eso. Mire, ya me Que emocioné. la palabra vagina viene etimológicamente de la palabra vaina, que era la vaina de la espada, o sea, lo que cubre la espada. O sea, es decir, el significado de la palabra vagina etimológicamente viene de la idea de que la vagina es penetrada por un pene y que hay ahí una complementariedad, lo cual es una cosa loquísima. Brutal. Ya, era solo eso. No, pero es que me parece súper importante porque me acordé ahorita a esta teoría, la lógica del sexo binario, es decir, que hay dos sexos, hombres y mujeres, del dimorfismo sexual, vulvas y penes. Pues eso no ha existido desde la época de Moisés y del año 1, ¿eh? Eso es de ayer. O sea, eso se estableció ayer como la heterosexualidad. De hecho, habían posturas que establecían esto de la unicidad del sexo, el unisexo. Decían, eso que vemos, que era totalmente patriarcal, ¿eh? Eso que vemos que le llamamos mujeres, en realidad tienen un pene invertido. Y los otros que le llamamos hombres tienen un pene por fuera. Entonces eso está un poco menos desarrollado, pero esta lógica binaria de género que construía la categoría mujer, con otra genitalidad, con una carga determinada, eso salió ayer. Eso no ha existido toda la vida. Lo que demuestra, gente, que si nos hacemos preguntas, investigamos un poquito, Ita y Cata, nos damos cuenta que lo que damos por sentado y por natural no siempre ha sido tan sólido a lo largo de la historia. Ha sido establecido y ahí es donde entra Judy Butler y dice, porque aquí hay que explicar un poco qué significa performance o lo performativo en Butler, ¿no? Porque la gente cree que performance es una palabra, no sé, en inglés, que yo creo que en español ya existe como tal también y que parece como que es algo artificial y de mentira, ¿no? Como, ay, estoy haciendo un performance, como estoy actuando, y la gente cree que entonces eso no es natural. Pero lo que Butler, cuando habla del género performativo, lo que está diciendo es que, gente, no vamos a naturalizar, y de hecho, por eso es que Butler dice que el género es lo que construye el sexo. Es decir, que se han dado una serie de aparatos históricos, culturales, a través de un hábitus, Bourdieu, ¿no? De repeticiones constante, la citación, la cita constante, constantemente, soy mujer, hago esto, que pasa el tiempo y eso que le podemos llamar género, que ha ido construyendo esa categoría mujer y hombre, posteriormente se asocia naturalmente con una materialidad en el cuerpo. Y es ahí donde de repente lo que, no sé, lo que tiene alguien entre las piernas, le decimos a esto le vamos a llamar vulva y a esto le vamos a llamar pene. Y uno es excluyente de lo otro. Pero en realidad ya se hizo porque incluso si tiramos la teoría por un ratito y apelamos como a tener una conversación desde el sentido común, aunque yo sé que eso no existe, pero si tenemos como si tiramos la teoría un ratito, siempre decimos cómo se sexuó, o sea, la carga erótica o la carga de maternidad o la carga asociada con la naturaleza que se le da a cierto cuerpo que tiene tetas, que tiene vagina, y por otro lado el falo, piensen en el falo como esa arma que penetra viril, en consecuencia es de hombre. O sea, esa construcción de ese discurso biológico está sustentado en un aparato cultural, histórico, político que le precede y que nos da la oportunidad de construirlo posteriormente con el lenguaje. Y aquí hago un símil con la raza. ¿Cómo se utilizó? No, la antropología racial para deshumanizar. Sí, efectivamente, vamos a medir caderas, vamos a medir cráneos, vamos a medir tal cosa y por lo tanto estos no son seres humanos, ¿no? Y ahí se van inventando la raza. Y para finalizar, quiero leerle un recuerdo del año pasado que me salió ayer de una terfa que me puso en Twitter, bueno, ahora llamado X, que yo publiqué algo y ella me respondió. Miguel, porque recuerden que las terfas son tan violentas que te pueden llamar con cualquier nombre desde su percepción de que son nombres de hombre, ¿no? O sea, no te van a decir, te pueden decir Juan, Miguel, Carlitos, lo que te da la gana. Aquí el punto es que voy a utilizar un nombre para naturalizar tu identidad. Entonces no te voy a llamar Micaela,
ni aunque me corten las manos, ¿no? El único agresor aquí eres tú. Además, todas y todos sabemos que eres un hombre. Lo vemos en tus facciones, la forma de tu cuerpo, tu estatura, tu voz y sobre todo socialización. Ya es horas de que aceptes la verdad. ¿Qué quiere decir esa vaina? Me acuerdo de nuevo a Iman Khalif. O sea, estas terfas, miren qué violenta es esta vaina. Y miren, gente, voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas mujeres, o sea, si la gente sale, quiero que la gente que nos esté escuchando haga este ejercicio en la calle. Salgan a la calle y caminen y ustedes, su construcción de su mente en términos de género le va a dar indicadores de quién es mujer y quién es hombre. Y se van a dar cuenta la pluralidad y la gran diversidad de cuerpos que vemos como mujeres. O sea, no vamos a encontrar esto que nos está diciendo esta terfa. Y es ahí donde podemos decir, o sea, por este comentario que se basa en una clase de antropología física, podemos decir que el terfismo ha aprendido del racismo, porque así ha sido como se han construido y se ha sostenido el racismo contra las personas negras, ¿no? Clasificando, que tiene que ver con una colonialidad de la mirada, ver quién es lo suficientemente alta, el tamaño de la cintura, todas las mujeres tienen caderas. Eso es mentira, gente. No todas las mujeres tienen caderas. El pecho corresponde con la misma medida de la cadera. O sea, es una estupidez total. Y luego te das cuenta que esos estándares son eurocéntricos. Son mujeres blancas europeas. Y es ahí donde el racismo converge con el terfismo. Ya, lo dejo acá. Yo quería agregar algo o pedirle a Mica que conecte todo esto que hemos hablado con una definición o una explicación de qué es el feminismo blanco, porque con Cher Herrera, otra gran columnista antirracista de Volcánicas, últimamente venimos hablando bastante de esto y pareciera que la ofensa del momento es feminista blanca. Y hay mucha fragilidad y hay mucha delicadeza con el tema. Y yo quisiera que aprovechemos para aclararlo, porque el feminismo blanco, pues no necesariamente está ligado a un color de piel, sino más bien a un color ideológico, ¿no? Y tengo una buena noticia para todas las que se atacan y se ofenden cuando Cher o Mica o Cari Tamayo o alguna autora de colonial antipatriarcal sale a señalar al feminismo blanco. Oigan, tranquilas, sí, que seamos mujeres blancas no nos obliga a posicionarnos desde ese feminismo blanco. Por el contrario, yo creo que sí hay un llamado a la autocrítica y a desmarcarnos en lo posible y alejarnos en lo posible y a confrontar esos discursos de feminismos blancos. Entonces quisiera que habláramos de eso también. Va, buenísimo. Pues el feminismo blanco es ese feminismo que construye su teoría basándose en una idea dicotómica y totalizante en la que dice que todas las mujeres son oprimidas y todas las mujeres comparten una misma opresión, por lo tanto, borrando o quitando relevancia a cuestiones de raza, de clase, de geografía, de otros contextos, ¿no? De transexualidad, etcétera, y todos los hombres pues son violadores en potencia, vergas en potencias violadoras y son opresores, ¿no? Entonces el feminismo blanco es un feminismo totalizante que su marco de análisis es el patriarcado, es decir, el capitalismo, el antirracismo, etcétera, etcétera, no aparece o tiene un papel secundario. El patriarcado es el principal sistema de opresión que oprime al sujeto político del feminismo, que comparte la misma opresión y por lo tanto es universal, y su única categoría de análisis central es el género, quitando otras formas, ¿no? Entonces ahí es donde aparecemos otras y decimos, vale, pero es que no me puedes decir que el género es lo que más me oprime cuando en realidad lo que me está matando es el racismo, ¿no? Y no me puedo definir solo como una mujer, sino una mujer negra, una mujer travesti, una mujer trans, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el feminismo blanco
reproduce esa lógica binaria y esa lógica dicotómica, mujeres, hombres, por lo tanto cis, por lo tanto heterosexual, por lo tanto cisgenerista, genitalista, transfóbica, porque asume una mirada eurocéntrica, porque así es como se construye el feminismo de mujeres blancas con cierto privilegio de raza y clase, pero sin privilegios de género en relación a sus iguales hombres, varones blancos, ¿no? Entonces ese feminismo lo reproducimos acá en América Latina, en Avia Yala, y no tiene ningún sentido, porque a nosotras nos atraviesa nuestro análisis, es un poco más complejo. Entonces no es un tema de color de piel, y aquí yo quiero poner un ejemplo de las hermanas Grinke, que yo no sé si ustedes la conocían, pero eran dos mujeres blancas abolicionistas en los Estados Unidos que eran maravillosas. Se llama... ¿Abolicionistas de qué? Sí, abolicionistas de la esclavitud, no del trabajo sexual, que por cierto se han robado ese concepto despolitizándolo. Para quienes no lo saben, en el feminismo en español, cuando se habla de las abolicionistas, normalmente son feministas que están en contra de los derechos de las trabajadoras sexuales. Pero en inglés, cuando se dicen abolicionistas, son abolicionistas de las cárceles, por ejemplo, que tienen una connotación y que son un legado de la esclavitud. Esto es para otro episodio. Pero por eso toca decir abolicionistas de qué, porque no sabe de cuál está hablando. Sí, totalmente. Hay unas abolicionistas chéveres y otras que no son chéveres. Sí, y eso nos deja una tarea que no sé qué vamos a hacer. Fíjense que yo voy a dar esta premisa que va a salir en mi siguiente libro. Pero creo que yo estoy pensando la palabra cimarronaje como una clase de sinónimo o una alternativa política, porque he visto, por ejemplo, que la palabra libertad, pensemos en Milei o pensemos en la ultraderecha a nivel global, ha tomado, o sea, esa palabra está despropiada de un significado muy tenaz, y que si rebuscamos un poquito en los orígenes, no es que ustedes crean que cuando los franceses en la Revolución Francesa decían liberté, no estaban, no sé, construyendo como la postura más radical del mundo, porque a mí me parece preocupante cómo los conceptos, por ejemplo, ideología de género y taikata, fueron conceptos construidos por feministas con una carga política muy interesante. Cuando hablaban, por ejemplo, cuando hablamos de ideología, yo pienso en Gramsci y pienso en hegemonía. O sea, yo con mi marco marxista para pensar el poder y las relaciones de poder. Y cuando se hablaba de ideología de género, estamos hablando de una ideología patriarcal que construye esta lógica binaria, las mujeres en una posición con atributos propios naturales, los hombres en otra, y a eso le llamaban ideología. Y ahora la neta, cuando escuchamos ideología de género, lo escuchamos del Frente Nacional por la Familia o de grupos conservadores de ultraderecha que quieren, no sé, transexualizar con el rayo transexualizador a todas nuestras infancias y a la sociedad. Entonces creo que tenemos una tarea, o al menos una conversación pendiente, sobre ¿qué onda con la apropiación de conceptos y palabras? Por ejemplo, eso pasó también con la palabra woke. Y aquí podríamos hacer una lista tenaz para hacer ese análisis. Pero bueno, en conclusión, las hermanas Grinke, Sarah Grinke y Angélica Grinke, eran dos abolicionistas de la esclavitud, por lo tanto, más el futuro de las cárceles, porque de ahí es el origen de la palabra, ¿no? Que una de ellas decía, o sea, eran férreas abolicionistas, se echaron de enemigas a la gente blanca, no le vendían ni el pan, la echaron de su comunidad cuaquera. Y en alguna ocasión le preguntaron, oye, me le hicieron una pregunta y la metieron en el grupo de blancos y se paró. Ya no recuerdo si fue Sara o Angélica, pero una de ellas dijo, a mí me identifican con los negros, por favor, y se paró y se largó. O sea, le escupió a la gente blanca que esclavizaba, a la gente blanca del Ku Klux Klan, a la gente blanca que ideaba una sociedad en la que hay personas que tienen que ser esclavizadas y trabajar hasta morir. Y yo le pregunto a la gente que nos oye, ¿ustedes entienden o ven alguna señal ética en la esclavitud, por ejemplo, de personas negras? No. Entonces, el feminismo blanco es un feminismo que se acopla y se alinea a valores eurocéntricos coloniales de blanquitud y que defiende una realidad biológica que se afirma en un determinismo biológico que se lo inventó literalmente Papá Dios y la Iglesia Católica y la teoría judio-cristiana con Adán y Eva. Entonces a eso nos referimos. Entonces ustedes pueden ser perfectamente leídas como blancas, hablando de epidermis, ¿no?
como no sé, Cata es blanca, yo veo a Cata es blanca, pero tener un posicionamiento no blanco, un posicionamiento decolonial, un posicionamiento antirracista, un posicionamiento que contraviene, ¿no?, la blanquitud. Y eso es lo importante, porque es el proyecto político, porque sí, condenamos a la gente que se ve blanco, que leemos como blanca, como pues estamos haciendo lo que hacen las TERFas, es una mierda, o sea, no tiene sentido. Ya. Yo vengo con dos definiciones de dos autoras que me parecen muy importantes. Una es de Françoise Verges, no sé cómo se pronuncia el apellido, que en Un feminismo decolonial dice que el feminismo blanco es un enfoque de la igualdad de género que en última instancia exige aspirar a la blancura y no a la igualdad de derechos. Y también quiero traer la definición de Rafia Zakaria, en un libro muy chévere que tiene, que es Against White Feminism, en contra del feminismo blanco, que dice que feminista blanca es alguien que se niega a considerar el papel que la blancura y el privilegio racial asociado a ella han desempeñado y siguen desempeñando en la universalización de las preocupaciones, agendas y creencias del feminismo blanco como propias de todo el feminismo y de todas las feministas. Y un poco para cerrar, hay un link que quiero hacer, que no quiero que se nos vaya el podcast sin eso, y es ¿por qué el feminismo blanco lo conectamos con el fascismo? Y es que miren que todas estas posturas que estamos recogiendo con este nombre de feminismo blanco vienen con una carga colonial de la heteronorma y que crea unas categorías de poder que sirven para someter a los demás. Ahora estamos usando mucho la palabra fascismo, el fascismo de antaño, del que como se definía antaño que era el fascismo, era un movimiento que promueve el nacionalismo de extrema derecha, check, y la represión contundente de cualquier oposición, check, todo bajo la supervisión de un gobierno autoritario, check a varios gobiernos que conocemos y varios presidentes. Pero luego, miren que decían, o sea, el antiguo fascismo se oponía firmemente al marxismo, al liberalismo y a la democracia. El fascismo de hoy puede existir al interior de una democracia, especialmente mientras la termina de desmoronar. El fascismo de hoy es libertario y eso es una diferencia muy importante que tenemos con esos fascismos de mitad del siglo XX, y quiere un Estado, mientras esos fascismos de primera mitad del siglo XX querían unos gobiernos inmensos controladores. Acá lo que quieren es un gobierno reducido, un Estado reducido al mínimo para que el poder quede en manos de las grandes corporaciones. Es un fascismo corporativo, además. Una cosa que se mantiene desde esa época es que una característica clave del fascismo es que enaltece y fetichiza la idea de la fuerza y la masculinidad. Esto se traduce a una política exterior, por ejemplo, imperialista, a una política interior en donde vamos a vigilar y hacer biopolítica y necropolítica al máximo. ¿Y por qué el terfismo es fascista? Sophie Lewis dice una cosa muy chévere, y es que el terfismo es casi como nacionalismo del sexo, porque lo que quieren es unos bordes, unas fronteras fuertes, robustas, para hacer ella dice make sexuation great again, volver a hacer una sexualización de los cuerpos grande de nuevo. Ella hace, por supuesto, esto con un paralelismo con MAGA, porque miren que a mí me parece muy importante hacer esto, que una cosa no va separada de la otra. Los gobiernos autoritarios con tintes fascistas que están en ascenso en el mundo en este momento tienen en el centro de su agenda el terfismo. Y eso ya nos debería dar una señal de lo peligrosos que son estos caminos, que existen incluso al interior del feminismo, que por definición tendría que ser antifascista, pero ha habido todo tipo de feministas, hasta feministas que hicieron parte del Ku Klux Klan. Y yo creo que una tarea como feministas, si queremos seguir habitando esta categoría, es incomodarnos, criticarla y señalar los problemas que tiene el feminismo a su interior, que no ha sido perfecto porque ha sido por seres humanos, hecho por seres humanos que tenían
vidas particulares, privilegios, opresiones, y que por eso el feminismo no es un dogma vertical, sino algo que estamos construyendo todas. Miren, de estos temas ya ha escrito Mica. Pueden leer los artículos en Volcánicas, el más reciente precisamente conecta estos feminismos, porque lamentablemente hay que reconocer que son feminismos. El feminismo no es monolítico, hay muchos feminismos y hay unos feminismos de mierda y violentos, y hay que señalarlos para poder criticarlos y desmontar esas violencias que sostienen, al igual que reconocemos que en el machismo y la misoginia hay unas pirámides que empiezan a construir unas narrativas y unos discursos que sostienen la forma máxima de violencia, que es el feminicidio, igual con la transfobia, igual con lo que sostienen estos feminismos, que son muy violentos y que desde el negar la identidad, la existencia, desde el desconocer los pronombres, empiezan a construir estas narrativas que terminan indirectamente con casos tan violentos como el de Sara, y con una violencia simbólica que es muy propia de nuestros tiempos, que termina gibilizando una imagen, que termina haciendo uso de las inteligencias artificiales para deshumanizar a una persona. Entonces, solo lo que les iba a recomendar es: vayan y lean a Micaela. La primera forma de confrontar el feminismo blanco es escuchando a las feministas críticas de este feminismo blanco, a las feministas que no necesariamente son feministas, que muchas ya se desmarcaron porque se mamaron de este feminismo y dijeron: este feminismo es una mierda, vámonos y hagamos nuestro chuzo aparte, y eso está bien. Y hay que entender que estas son las diferencias que quiebran, y porque es que no es una diferencia de opinión, es una deshumanización de las otras personas. Y ahí nosotras tenemos que ser muy críticas y entender desde dónde nos estamos parando y qué es lo que estamos defendiendo. Totalmente. Yo añadiría ya, porque yo sé que nos pasamos del tiempo, que esta disputa política por la existencia no es un asunto personal, y la verdad no tenemos tiempo para que sea un asunto personal. Tiene que ver con un proyecto de mundo, con un horizonte de vida, tiene que ver... De hecho, mi libro, a pesar de que se llama El feminismo ya fue, es un libro profundamente antipatriarcal, ¿no? Antisexista, ¿no? Es un libro que, y de hecho yo nunca he negado que toda mi construcción política y de donde yo he mamado para ser lo que soy ahorita, viene de feministas negras, de coloniales, de mujeres que se llaman feministas, ¿no? Entonces ahí hay un reconocimiento tenaz e importante en relación a eso. Entonces el libro propone que hay otros horizontes que no necesariamente se tienen que enmarcar en el feminismo, pero que sí es una condición sine qua non fundamental, que sea antipatriarcal, anticolonial, antirracista, anticlasista, ¿no? Y que puede imaginar otras formas de mundo en el que este feminismo nos ha quedado tan chico a muchas, y donde muchas nos cansamos de ser siempre las eternas incluidas, ¿no? Yo la neta ya digo, ya no me incluyas más, me voy a otra cosa donde no tengan que poner un pie de página y que tengan que constantemente decir: nosotras incluimos a las travestis, a las precarias, a las migrantes. Es como construir otra forma de mundo distinta. Y quiero decir ya para acabar, porque Ita lo citó, que algo que ha salido de nuestras tierras, de esto que conocemos a de Ayala, y específicamente del Caribe, ha sido la construcción del feminismo descolonial. O sea, François Vergés ha hecho un trabajo súper... no, a mí me parece que el nivel de apropiación y el nivel de apropiación que ha hecho con el feminismo descolonial y este libro, porque ustedes no saben, pero cuando ustedes salen al otro mundo, Françoise Vergés es la autora de Feminismo Descolonial, y ustedes saben que eso se lo inventó María Lugones, Yudelquis Espinosa, Ochi Curiel. Eso viene de acá, de estas tierras y territorios, y a eso también, si bien es cierto, aporta una definición de feminismo blanco, al mismo tiempo ella está reproduciendo un feminismo blanco, porque el feminismo blanco hace eso con los feminismos subalternos, ¿no? Expropia, ve un conocimiento, ve algo, y luego desde su lugar, porque independientemente de todo es francesa, ¿no? O sea, es una que tiene un lugar de enunciación y de escucha que es totalmente eurocéntrico y etnocéntrico. Entonces, a mí me parece importante también
a propósito de feminismo blanco, y es que esto sucede mucho, este tipo de apropiaciones y ese tipo de violencias que se cometen contra otros feminismos subalternos que construyen teoría y que construyen otras formas de mirar el mundo, también esas son prácticas del feminismo blanco. Entonces necesitamos a sujetos feministas o a sujetos que se salgan de esta lógica eurocéntrica, ¿no? Y que puedan hablar de tú por tú con muchísimas otras pues existencias y todo en el mundo, y ya lo dejo acá, porque ya nos pasamos. Gente, les quiero mucho. Yo creo que hay también yo quiero hacer un llamado también a quien quiera escuchar, porque sé que nos escuchan muchas chicas jóvenes que están también, y muchos hombres también, que me parece espectacular que nos estén oyendo, que están construyendo también todas estas posturas. Y a mí me parece que hay una desesperanza intrínseca en estas posturas que niegan la existencia de la otredad, ¿no? Y es ese pensamiento de que las violencias están depositadas en un órgano y en lo genital, y entonces ¿a qué jugamos? Y entonces ¿a qué apostamos? Porque si es así la cosa, el feminismo ¿para qué? Las posturas decoloniales ¿para qué? O sea, ¿qué pretendemos cambiar en el futuro si esto viene amarrado a un órgano? No cambia nada. Lo que queremos cambiar son sistemas, son formas de pensar, son ideologías, son formas de habitar el mundo también. Entonces creo que a mí sí me parece que, como lo dice Micaela en su más reciente artículo, lo trans es transgresor y además es esperanzador porque permite pensarnos otras maneras de habitar el mundo. Y yo creo que pues nada, nos toca cerrar porque podríamos seguir aquí otras 2 horas más. Pero muchas gracias, Mica, por venir, por confrontar, por escribir, sobre todo, por hacernos pensar de formas distintas, por tu voz, por tus columnas maravillosas, que me encanta editar. Tenemos una en proceso. Y pues nada, a todas las personas que nos están escuchando y que llegan hasta acá, sabemos que esta conversación es larga, pero creemos que vale la pena esta conversa y esta escucha y esta discusión que seguirá. Gracias. Y nos vemos en un próximo capítulo de Somos Volcanes. Síganos en Spotify, síganos en YouTube y coméntenos qué opinan, qué preguntas les quedan, y quizás vamos a necesitar una segunda parte de este capítulo más adelante. Sí, para ñoñar más. Adiós, gente. Gracias, Cita. Gracias, Cata.